Televisa presenta. Primero que nada, muy buenas tardes. Espero y pues sea de su agrado la entrevista que le vamos a hacer y pues espero que nos pueda pues responder. Pues, pues le vamos a seguir preguntando una pregunta a cada quien y ya. Primero, ¿cuántos años de egreso tiene y cuáles han sido sus roles laborales? Pues de egreso del 2002, 24 años. 24 años. Ajá. ¿Y cuáles han sido sus roles así laborales? Pues en la docencia y en lo que es la clínica. ¿No se le ha hecho difícil? O bueno, ¿ha trabajado siendo docente y aparte en clínica Pues al mismo tiempo. al mismo tiempo? Ajá. ¿Y no se le ha hecho difícil? ¿O apretado los horarios o así? No, porque organizo los tiempos, organizo los horarios. Ah, ok. Pero si trabaja en clínica, entonces me imagino que han llegado estudiantes o así, ¿no? No, la clínica es particular, tengo un consultorio, entonces algo de aquí me voy al consultorio. Y pues, ¿cuál ha sido su caso como más extremo así en la clínica? ¿O no le ha pasado nada así que se diga, wow, que... No ha habido algo así extraordinario. He tenido casos que sí han durado mucho tiempo, pero no así como un caso así muy especial, no ha habido. Pero no ha tenido ningún tipo de problemas con algún paciente o con alguien que esté ahí también en la clínica, No, ¿no? no. Bueno, pues Sí. me alegro mucho que no te haya Ajá. tenido ningún tipo de problema. Sí, pues realmente no hay no hay un conflicto porque pues, la gran mayoría de los pacientes que he tenido pues son pacientes con una condición neurótica, más que psicótica. Ok. Por eso no ha habido ningún incidente o problema. Ni han llegado así como, no han llegado diciendo con hostiles. No. Dentro del proceso sí, en ocasiones sí muestran esa hostilidad, muestran ese enojo, esa molestia, pero no es conmigo. Ok. No, pues, me alegro mucho que Ajá. no le haya tocado que un Sí. paciente ahí o muy hostil con usted Ajá. Sí. y algo así. Ajá. ¿Cómo aplica los derechos humanos en su día a día profesional? Pues la aplicación pues es el respetar a la persona, respetar su condición, respetar su narrativa, ¿no? El respeto en sí mismo por lo que trae el paciente. Y nunca ha llegado alguien como a quererse a propasar de paciente a... Pues así como intencionalmente no. O sea, sí hay ciertas condiciones de los pacientes que, por ejemplo, un paciente controlador pues siempre va a querer controlar la sesión. Ajá. Pero es una condición ahí personal de la persona, ¿no? Que es controlador y por ende quiere también establecer condiciones de la sesión, ¿no? O sea, por ejemplo, llegando tarde, o suspendiendo sus citas, o queriendo mover los horarios. Esas son las formas que el paciente pudiera manifestarse ese control. ¿Y nunca se le ha salido de que lo ético de las manos? O sea, que a lo mejor y también como que le llega a afectar y se le sale lo ético. O sea, como que se le olvida de que... No, porque realmente no ha habido una situación así. Porque, por ejemplo, en esa parte, si es un paciente así, con esas condiciones, pues lo más ético sería ya no atenderlo. Pero no es como tener que estar con el paciente con esas condiciones. Lo más ético es suspender el servicio. Entonces, como lo ético sería suspender el servicio, sí le ha dicho a pacientes que ya no los va a atender. No, hasta ahorita no ha habido ninguno. Me alegro mucho. Entonces, cuando lo va... Bueno, ¿cómo sería la manera para decirle de que ya no le va a dar terapia? Bueno, pues así, decirle lamento mucho, pero ya no puedo continuar trabajando. ¿Por qué? Pues porque llegas tarde, porque faltas mucho, porque no te comprometes al proceso. O sea, no hay que encontrar la palabra adecuada, no hay que encontrar la palabra dulce, sino pues
no decirle las cosas así fríamente. Ajá. Pero entonces, si esa persona necesita la terapia, lo mandaría con otro Sí, especialista. podría dirigirlo a alguien más. Podría. Pero si se va con otro especialista, no le va como a mandar como su registro del que lleva del paciente a ese especialista, o ese se lo queda usted. Pues sí, podría darse esa parte, ¿no? De informarle no sé, a otro psiquiatra, otro psicólogo, a alguien más. A Pero lo mejor darle un si, reporte. si tienen los mismos problemas el paciente con el otro psicólogo, ¿no le afectaría a usted en su carrera? Porque pues usted se lo está como que recomendando al otro profesional. Pues no tanto como recomendación, sino más bien derivado. Se le está derivando y explicándole las razones del por qué se está derivando. Y no he escuchado, no le ha pasado, pero ¿qué pasaría si ese paciente ya o con otro psicólogo y el paciente empieza a hablar pues cosas malas de usted o cosas Negativas. ajá, negativas, como si Ujú. su falta de ética que no tuvo, como mentiras o Ajá. así? Pues en lo particular, pues no afectaría porque pues queda más como comentario, ¿no? Ok. Pero eso, sí, bueno, siendo el especialista, mm, ¿lo tomaría en cuenta? O sea, de que, ay, me vino a decirme rumores sobre Sí, esto. sí, sí, probablemente, bueno, en mi caso, si yo recibo un paciente así derivado y esa persona empieza a hablar mal del terapeuta anterior, entonces ya me está diciendo un poco su motivo de consulta, o ya me está diciendo un poco su condición. Mm, ¿Sí? y, Ahora, eso también es un indicador de que no se está haciendo responsable de lo que le toca a él, sino está responsabilizando a los demás. como echándole la culpa al otro, al Sí, se le echa especialista, la ¿no? culpa al otro terapeuta ante su falta de compromiso. Ah, ok. Y siempre va a pasar eso, de que si te pasa algo mal o así, vas a buscar a quién hay que echarle la culpa. O... Sí, eso es común. O sea, el paciente llega a sesión y las primeras sesiones pues tienen un planteamiento así, ¿no? Donde pues todo lo ven como sus males, su situación se debe a alguien más, Mm, ¿no? pero entonces, todos los pacientes que ha tratado siempre llegan con ese problema de que alguien más... Bueno, no todos, pero sí una gran mayoría, pero no es algo consciente, no es algo intencional, sino que pues es parte del proceso, o sea, es lo que se encuentra en las primeras sesiones, ¿no? Pacientes que están muy ligados al pasado, pacientes que están muy ligados a que las responsabilidades de los demás, pacientes que eh, no se atribuyen sus respuestas emocionales, o sea, dicen, por ejemplo, dicen como cuando estás triste, ¿no? Pero nunca se atribuyen la tristeza en sí mismos. Ujú. Entonces hablan como en tercera persona. Entonces así, si hablan así, pues también hablan de como responsabilizando a los demás. Es parte del proceso, el objetivo de las sesiones o del proceso es que más adelante en las sesiones empiecen a responsabilizarse a sí mismos, empiecen a atribuirse las emociones a sí mismos. Pero siendo especialista, ¿no le ha pasado que lleguen como muchos pacientes con el problema con los padres? Sí, sí, Mm, eso es común. y no han llegado de que padres o acompañantes con el paciente a querer a tomar la terapia con él. O sea, de que se quieran meter junto con él a hablar con usted. No, porque si hace eso ya se convertiría en una terapia familiar. Mm, Si es así, se puede dar, o sea, se puede llevar el proceso como terapia familiar. Pero que quieran estar en la sesión como si fuera sesión no sé, de un muchacho y el papá o la mamá quiere estar ahí, no ha pasado. entonces también da terapias familiares. O... No, yo no trabajo con terapia familiar.
Pero en caso de que un papá o una mamá que se quiera meter en la sesión, bueno, pues entonces sí lo podemos hacer, pero con la condición de que esto va a ser un proceso de terapia familiar. No es nada más para que esté escuchando a ver A ver qué le dice. qué le dice. Y si la persona insiste en eso, pues no se le permite el paso. Y si el papá es como controlador y se pone agresivo, Bueno, pues entonces lo despido y pues no podemos atender. Es que el terapeuta aquí no está obligado a atender un paciente en esas condiciones. No hay una obligación. Pero entonces, así como dijo mi compañera, si el padre o el acompañante llega hostil y no se quiere retirar del consultorio, ¿qué se debería hacer? ¿Llamar a alguna autoridad? Pues sí, llamar a la policía. O sea, y la sesión no se puede dar en esas condiciones. Mm, Entonces no tenemos por qué aguantar o aceptar esas condiciones de los pacientes. Simplemente ante la primera muestra de falta de respeto por parte del paciente es en ese momento, en ese instante, dar por terminada la sesión. ujú. Y entonces, como la doy por terminada, ya no le daría terapia a ese paciente. Sí, probablemente ya no. Entonces, podría darse el caso de que ahorita no, pero la próxima semana o próximo No, tal día probablemente sí. ya ni siquiera la siguiente semana. Ya es cortar el proceso. Mm, Sí, es que esas faltas de respeto no se pueden permitir. Porque si se permite una vez y se le da chance como una segunda, estamos repitiendo el mismo patrón que probablemente esa persona esté viviendo en casa. Probablemente esté acostumbrado a faltar el respeto a los demás y los demás le perdonan o los demás le dan otra le dan oportunidad. otra opción. Eso en casa, pero aquí en sesión no puede repetirse el mismo patrón. entonces, es que, ¿sabría Entonces cómo? aquí es a la primera, o sea, primera falta de respeto ya se terminó todo el proceso. O sea, no podemos ser parte de su mismo patrón, Mm, de repetir lo mismo. Eso en casa, pero aquí ya no. Aquí no se puede hacer eso. aquí es como cortar todo Así tipo de tiene que procesos. ser otra forma de interacción, otra estructura de relación. Mm, No podemos traer lo mismo acá. Es lo mismo si un paciente en sus, no sé, sus compromisos llega tarde, aquí en sesión, pues no puede repetir lo mismo. No puede ser alguien que también llegue tarde a la sesión, porque entonces está repitiendo lo mismo. En sesión tiene que ser diferente, tiene que ser otra forma de interacción, distinta a lo que el paciente tiene en su día a día. pues, Ajá. qué interesante. Yo pensé que sí le daban como una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades, porque entonces va a repetir el mismo patrón. Y Pues, seríamos partícipes de esa repetición. entonces, al momento de hacer, de repetir eso, no se le ayudaría correctamente al paciente. O sea, sería como no ayudarlo bien, por así decirlo. Pues es que pues estamos hablando de una situación un tanto extrema en el caso de que hay estas faltas de respeto. Ujú. Pero si el paciente pues viene, llega tarde y se disculpa por llegar tarde, pues esa parte sí, podemos elaborar esa parte. Podemos elaborar, o sea, el paciente allá en su entorno, en su familia, falta el respeto a sus familiares. Entonces eso lo podemos trabajar aquí. Mientras que no falte el respeto al terapeuta, lo podemos trabajar. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera ejerce la ética cuando se enfrenta a dilemas en su trabajo? Pero como qué dilemas. Mm, como- Como que le falten al respeto. Pues el respeto es esa parte, o sea, y es inmediatamente detener la falta de respeto. como ver correcto algo que usted ya pues de paciente a especialista no lo ve correcto en sí y el paciente sí. Ahí que, pues, ¿qué haría en esos casos? Pues por ejemplo, en términos de pacientes que a veces
traen algún presente al terapeuta, ¿no? Como una forma de agradecimiento. Ujú. Esa parte, pues se le puede recibir como el presente, si es un presente pequeño, no sé, un llavero. El paciente se va de vacaciones y por ahí compra un llavero y se trae el terapeuta como una forma de agradecimiento. O sea, a lo mejor es un detalle así, se le puede recibir, pero aclarándole que no es necesario. No es necesario este tipo de detalles. Está, me gustaría saber, ¿está prohibido el contacto físico entre el paciente y el especialista? Pues un saludo de mano es un contacto físico. Ajá, pero yo hablo sobre como de llegar así como muy como amigos, que te digan, ay, ¿cómo está? Y abrazarlo y No, así. eso ya no, porque entonces ahí ya somos amigos Ujú. y la relación terapéutica tiene que ser diferente a la relación que el paciente tiene afuera. O sea, no somos amigos. También por ese aspecto está como que prohibido darle terapia a personas que conoces, Ajá. ¿no? Sí, por eso no se puede dar terapia a amigos, no se puede dar terapia a familiares, porque ya hay una relación ahí. Entonces la relación entre el paciente y terapeuta es una relación completamente diferente, distinta. El paciente tendrá sus amigos, el paciente tendrá su pareja, el paciente tendrá sus familiares, sus conocidos. Y el terapeuta no es ni el amigo, ni es ni el conocido, o sea, es una relación totalmente diferente. Y como, ¿qué tipo de conflictos puede haber si yo le doy terapia, por ejemplo, a, pues a un familiar? Ajá. O sea, ¿qué conflicto puede haber? ¿No va a avanzar con su, Pues con el trabajo? probablemente no, porque tú estás dentro de su sistema. O Ujú. sea, tú y él comparten el mismo sistema. Entonces ven las cosas de la misma manera. Entonces, ¿cómo tú como terapeuta lograrás que el paciente vea las cosas de distinta forma si tú también estás dentro del sistema? ¿No? Estás viendo lo mismo. Por ejemplo, bueno, esta no es una situación terapéutica, pero alguna vez un amigo español me dijo, ¿por qué las mujeres mexicanas se ríen todo el tiempo? Y se están platicando y están riéndose todo el tiempo. Y eso es algo que a mí me extrañó porque pues yo estoy dentro de este sistema, ¿no? Ujú. Y para mí ver interactuar a mujeres y que se estén riendo, para mí eso es normal, Sí. porque lo veo todos los días, ¿no? Y años viendo esa interacción. Pero este amigo español vio eso que yo no veía, porque en España las mujeres no interactúan así. Las mujeres son más serias, más conversan más, pero no es una risa, no es estar riéndose todo el tiempo. Entonces es así, es como si tú estuvieras dentro del sistema y no te vas a dar cuenta de eso, nunca, porque estás dentro del sistema. Pero alguien que estaba afuera, sí lo notó. Entonces si tú das terapia a un familiar, pues vas a dar, no le vas a ayudar en mucho porque pues estás dentro de su propio sistema. No estás viendo las cosas desde afuera. Pero no se podría con ningún tipo de vínculo. Por ejemplo, si yo tengo un hermanastro o incluso a un amigo que no es de mi mismo círculo familiar, Ajá. tampoco se le puede dar terapia. No. Porque ya tienes una interacción con él a nivel de amistad. Entonces sí se debe cuidar mucho esa parte de la amistad. Sí, sí, porque no, o sea, comparten ciertas cosas, comparten ciertas similitudes. Y a lo mejor el tema de sesión es ese tema que están compartiendo. Entonces, ¿cómo podrías ayudarle si tú también estás viendo lo mismo que él? El terapeuta tendrá que tener una visión diferente. Y como no hay una relación de amistad ni hay una relación cercana con el paciente, pues yo como terapeuta puedo ver muchas cosas que el paciente no ve. Pero si estoy dentro de su sistema familiar o su sistema de social, pues veo lo mismo que él. Muy interesante el cuidar el vínculo con el Ajá. paciente. Sí. Durante su formación universitaria, ¿llevó alguna materia específica de derechos humanos?
No, de derechos humanos, ¿no? ¿Cree que hubiera sido como que necesaria? Pues llevamos la materia de ética, es así. Pero pues con ética sería yo creo suficiente, ¿no? Entonces no cree que realmente le haya, o sea, que realmente debió tener a fuerzas la materia de derechos humanos, o sea, no la vio necesaria, bueno, No. tenerla. No. Con la de ética yo creo que nada más es suficiente. Con la materia de ética, ahí le decían que no podía tener el vínculo con el paciente, o Pues eso. es parte del código ético, porque existe un código ético Ujú, en psicología, entonces ese código establece eso. Es una condición del código, no es como porque a alguien se le ocurrió decir, no hay que tener, no hay que atender pacientes familiares. Es el código lo que está indicando. veo, veo. ¿Y cuál ha sido el dilema ético más difícil que ha enfrentado en su práctica profesional y cómo lo resolvió? Pues como dilema, pues no he tenido así como un dilema dentro del ejercicio, porque ya no ha habido. Si acaso, no tanto en lo clínico, sino más bien en lo educativo, por ejemplo, en la parte educativa. Ujú, Este, aquí, por ejemplo, ustedes, si repiten una materia por tercera ocasión, es baja académica, sí. ¿no? Entonces ya es como, si así quieren terminar la licenciatura, pues tendrá que ser en otra escuela. Entonces sí me he encontrado en situaciones donde hay alumnos que llegan a la tercera oportunidad en la misma materia. Ujú, Entonces ahí es donde pues sí aparece este dilema, ¿no? Es decir, el alumno reprobó, no es que yo lo esté reprobando, Ajá. el alumno reprobó, pero es su tercera oportunidad. Y no lo han tratado como de sobornar o así de que... No, hasta ahorita no ha habido ningún intento de soborno ni nada. Pero sí he estado en ese dilema de decir, bueno, ¿qué hago? O sea, sé que está su tercera oportunidad y pero que reprobó. Y digo, ¿y por qué reprobó? Y luego me doy cuenta de que pues prácticamente nada más fue 2 o 3 ocasiones al taller. Por ejemplo, tuvo 2 o 3 asistencias al taller. Entonces ahí es donde digo, bueno, ahí es donde se rompe el dilema. Porque si fuera un alumno que entregó todos sus trabajos de taller, asistió a todas sus clases, presentó todos sus ejercicios, pues a lo mejor ahí sí ya podría yo tomar esa decisión de, bueno, le voy a dar chance, ¿no? Pero alguien que 2 o 3 asistencias al taller, pues ahí sí ya se rompe el dilema. Ajá. En el tema educativo, o sea, retomando lo que ya platicamos, en el tema educativo, he visto que varios docentes hacen como algún tipo de vínculo con los estudiantes. Ujú. Entonces, el estudiante, bueno, no se puede tomar, no se le puede dar terapia a ese estudiante, No, ni tampoco ha tenido algún tipo de estudiante del cual sí se ha querido propasar. no, no, de aquí no. Aquí, por ejemplo, está la red de terapeutas, Ujú, pero nosotros como psicólogos de aquí no podemos pertenecer a esta red de terapeutas. No podemos atender a los alumnos de aquí. Pero yo, por ejemplo, sí estoy dado de alta en la red de terapeutas de OTAI. ujú. Entonces atiendo a los alumnos de OTAI. Y si usted ya creó un vínculo con un estudiante y Ajá. ese estudiante se va a OTAI, ya tampoco lo puede como que dar terapia. Ahí sí, sí, porque él es de OTAI, o sea, pertenece a OTAI, pero ahí por ética, o sea, el- la, la institución, pues sí me diría, sí, sí, puedes atenderlo, porque él está allá y yo estoy acá. Pero ya desde el punto de vista ético ya diría, bueno, no lo podría atender. Pero, no sé, me imagino que tiene compañeros, bueno, amigos psicólogos. Ujú. Entonces, no le ha tocado escuchar o platicar con un amigo el cual diga de que, oh, yo sí me di cuenta de que un estudiante sí estaba ahí, pero yo aún así le di clases.
o yo sí le di la terapia a mis familiares o así, o todos siguen el código ético. Pues hasta ahorita no he escuchado a nadie que diga que haya atendido a un familiar o que haya atendido a una persona conocida. No. Sí lo he escuchado de amigos que son psicólogos, que a su vez, pues sus amigos se acercan a ellos y les preguntan o les piden un consejo. Entonces, ahí sí se les da el consejo, pero como amigos. Ujú. O sea, no te estoy dando terapia, no te estoy dando un consejo, como amigo. Sí se acercan, o sea, sí hay ese acercamiento de familiares, de amigos. Y, por ejemplo, yo tengo uno de mis sobrinos tiene Asperger. Entonces, bueno, es hijo de mi sobrino. Entonces, mi sobrino, pues me pregunta, ¿no? Me pide alguna recomendación de qué hacer con su hijo que tiene Asperger. Ujú. Pues yo ya le doy ahí recomendaciones, ¿no? Pero ya no es terapia lo que le estoy dando, nada más le estoy dando alguna recomendación y esa recomendación es, por ejemplo, pues llévalo a un centro de atención que tiene niños con Asperger. Y ya les doy alguna indicación ahí sobre pues, algo particularmente que haga para que le ayude a su hijo. Ujú. Ahí sí puede haber esa parte, pero no es terapia, no le estoy dando terapia. Que entonces recomendaciones y consejos sí puede dar. Sí, pero no como psicólogo, sino como tío. Le estoy dando una recomendación a mi sobrino como tío, Ah, ok. Sí. no como En psicólogo. en el caso de que violaran el código ético, ¿qué como que causa tiene? Pues sí hay una consecuencia, o sea, puede haber una consecuencia legal, porque si el cliente o el paciente acude a una autoridad y levanta una denuncia, pues sí puede haber ahí una consecuencia. Entonces al momento de que se falte el código ético eh, y hay ese problema, ¿se le puede retirar la cédula o el título y así? Pues sí, pero tiene que ser alguna situación, Muy extremo. ajá, un delito, tiene que haber un delito. Y como, ¿cuáles delitos deberían ser para Pues que se por le quite? ejemplo, abuso sexual o violencia, este, ¿qué podría ser otra? Utilizar toda esa información con fines para perjudicar a alguien, este, económicamente o legalmente. Entonces, mm, me imagino que sí ha habido personas que han hecho como abusos y todo eso que van a terapia. Ajá. Y si le toca, por ejemplo, a alguien que salió de la cárcel por un asesinato o algo así y va a terapia, ¿usted le da terapia como a cualquier otro paciente o tiene que hacer algo antes de darle la terapia? No, pues podría ser otra vez como cualquier otro paciente. Y no le daría como el miedo de que, ay, capaz de a mí también me hace algo o así. Pues sí, podría haber esa, pero eso tendría que enterar hasta el momento, ¿no? Hasta el momento que viene la entrevista y se le pregunta pues qué ha hecho, qué es. Entonces, no hay algo que se tenga que hacer antes de darle terapia a alguien así. No, pues es a menos que lo sepas. Ujú. No, porque por ejemplo hay muchos psicólogos que trabajan con pacientes adictos. Ujú. Entonces de entrada ya sabemos que la personalidad del adicto puede ser una personalidad violenta. Entonces la posibilidad de que ocurra en sesión eso pues es alta, porque la población que estamos atendiendo pues trae esa condición. Entonces ahí el terapeuta pues ya tendría que anticipar eso, anticipar esa situación, porque sabe que está trabajando con pacientes adictos que tienen antecedentes de violencia. Yo tenía, por ejemplo, no sé, pero yo tenía una profesora que también daba terapia y que le tocó, me contó que le tocó dar terapia a alguien que había cometido un asesinato Ujú. y tuvo que avisar como a algún
a alguien de seguridad, como policía, le llamaría, le voy a dar terapia tal, por cualquier cosa. Ujú. ¿Eso se tiene que hacer o es opcional? Pues sí, pues es recomendable esa parte, ¿no? Es decir, si sé que voy a atender a una persona que tiene un antecedente así, pues a lo mejor le dejo avisado a alguien. Si yo, por ejemplo, si yo comparto consultorio con alguien, le aviso a mi compañero, le digo, oye, voy a trabajar con esa persona. Ujú. Entonces, nada más te encargo que estés ahí pendiente. Mm, Es recomendable hacer como anticiparse a esas situaciones, ¿no? Por eso en el espacio físico del consultorio se recomienda que el terapeuta siempre tiene que estar este, hacia la puerta. Su sillón o silla tiene que estar colocado estratégicamente más cercana a la puerta, ujú. para que en una situación así pues tenga más facilidad de salir. Porque si está al revés, si el paciente es el que está hacia la puerta, pues ahí le puede cortar el paciente. Y me imagino que, pues sí, han atendido a gente que ha abusado sexualmente de niños o de así. Nunca le ha pasado que le da como el coraje al momento de atenderlo, como que, Pues no, ¿cómo no he tenido pudiste? pacientes así. Y si lo han hecho, pues no me lo dicen. Ujú. Pero hasta ahorita no tengo una experiencia así con un paciente. Ni tampoco que haya matado a alguien, ni tampoco que haya abusado de alguien, o que haya lastimado a alguien. Y si lo han hecho, no, pues no lo han dicho. Pero en una situación así, pues sí estamos obligados a avisar a las autoridades. Si el Entonces, paciente me dice en sesión que mató a alguien, pues entonces sí sería como avisar a la autoridad. Porque pues la persona lo está. Ahí es donde se rompe el secreto profesional. El secreto profesional sí puede este, caber ahí. O un entonces, abuso a menores también se tiene que denunciar. ¿y si y si no dice nada y las autoridades lo descubren así por fuera, Ajá. usted quedaría como cómplice? Sí, sí hay una complicidad. Pero aunque usted no lo sepa, o sea que No, él no no, dijo es nada, saber, o sea, se tiene que saber. O sea, si yo lo sé y no le di aviso a las autoridades, entonces soy cómplice. pero si él no dijo, entonces No, no es entonces, no, cómplice. no, no. Mm, se me olvidó que le iba a preguntar. Eh, se me olvidó. Entonces, ahí sí se tendría que romper como el silencio que se tiene al momento de tenerle al momento de tener la sesión con el paciente. O sea, se le rompe porque me imagino que cuando es psicólogo no puede platicar acerca sobre lo que le platicó el paciente. Ujú, Si el paciente confiesa sobre algo así, lo tiene que decir. ujú. Mm, ¿Solamente es en ese tipo de casos donde lo tiene que decir? ¿O cuáles son como los casos donde Sí, tiene que ese hablarlo? tipo de casos así pues de actos criminales son situaciones que sí se tienen que dar aviso. Pero otro tipo de situaciones donde que peleó con la esposa o que regañó a su hijo, pues esos no conllevan esa condición. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes o recién egresados para actuar de manera ética en su profesión? Pues, pues conducirse con el código ético, ¿no? El código ético marca pues ciertos parámetros, ciertos criterios de, para conducirse pues, en diferentes áreas, ¿no? Lo clínico, en general como psicólogo general. Este, pues también prepararse sería otra recomendación, otro consejo de seguir preparándose, ¿no? Seguir leyendo, seguir estudiando. Aunque a lo mejor no oficialmente,
pero sí estar con la lectura, por ejemplo, estar leyendo constantemente. Si están trabajando en el área pedagógica, pues leer, estudiar sobre esa área. Si es lo clínico, pues seguir, seguir sí, estudiando sobre ese tema. Entonces, no he escuchado a algún egresado o algún estudiante que quiera formar o que quiera formar como algún tipo de vínculo amoroso con un paciente. ¿O no le ha pasado escuchar con amigos o así en general un especialista que empezó a formar una relación con un paciente? Sí, sí, sí ha habido casos, sí he escuchado casos así pero el código ético habla de que si hay un proceso terapéutico, ¿no? Paciente terapeuta. Se puede dar esa relación de como de pareja por lo menos 2 años después de haber terminado el proceso. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que pide el código ético. Es decir, sí puedes tener una relación, pero espérate 2 años. Después, o sea, 2 años sin estar interactuando. Son el tiempo que duró de la terapia y luego 2 años sin estar en contacto y luego ya empieza. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se empieza a tomar una relación con el paciente sin haber esperado ese tiempo? Al psicólogo se le debe de retirar la cédula por falta de ética o se le deja y no puede dar terapia por cierto tiempo. Pues no, hasta ahorita realmente no desconozco ese criterio en cuanto a qué sanción habría, ¿no? Pero pues no habría una sanción propiamente, porque ¿quién lo sanciona? Mm, ¿No? O sea, una autoridad, pues, ¿cómo podría sancionar a alguien así? entiendo. Ajá. O sea, si yo pertenezco, por ejemplo, al colegio de psicólogos, pues a lo mejor el colegio de psicólogos me podría sancionar, pero no está facultado para retirarme, por ejemplo, mi cédula. Entonces no hay alguien como tal que lo detenga o que haga que siga la ley. Sí, O sea, el código ético. sí lo hay, pero eso pues se tendría que hacer como todo ese procedimiento, pero es una autoridad como fiscalía, luego fiscalía tiene que ir a la Secretaría de Profesiones, y en profesiones es cuando a lo mejor ya puede retirarse la cédula. Pero cuando empiezan a tener como una relación amorosa, ¿cómo saben? Porque, o sea, si tú tienes tu propio consultorio, ¿cómo Ajá. se enteran de que tienes como Ajá, una relación claro, es amorosa? esa parte a la que me refiero, ¿no? O sea, cómo enterarse, quién se entera, quién señalaría, quién sería la parte acusadora, ¿no? Por eso sí se da ese tipo de situaciones, pero quién finalmente, quién lo da a conocer y quién lo sanciona, ¿no? O sea, por eso muchas cositas así como que están en ese limbo de cómo se lleva a cabo, a menos que sea la persona, el paciente o la paciente que después de terminar la relación a lo mejor ya señala, señala que hubo esa relación. Pero ahí es cuestión de, ya será a lo mejor un conflicto entre ellos. Entonces, si se llega a saber sobre su relación, no habría como tal un problema, por así decirlo, grave y la autoridad interviene. Pues es que la O autoridad ahí no puede intervenir hasta que haya alguien que haga la denuncia. entonces a fuerzas tiene que haber una denuncia Sí. para que se haga algo. Sí, debe de haber una denuncia, alguien lo tiene que denunciar para que la autoridad, porque no es por oficio, esos detalles no son por oficio. Pero entonces, me imagino que los que se podrían dar cuenta serían los mismos compañeros psicólogos que hay como en ese lugar, ¿no? Sí, o familiares del paciente. Entonces, los psicólogos que hay en ese lugar no pueden tener una relación como de amistad, o siempre tienen que actuar profesionales hasta con ellos mismos.
No, sí se puede dar esa amistad, o sea, entre colegas pues puede haber esa amistad. Ujú. Ahí sí, porque estamos al mismo nivel. Entonces, siendo amistad, no le pasaría de que, ay, chin, me enteré sobre su relación con el paciente, pero pues, como soy su amigo y la verdad me cae muy bien, no me gustaría denunciarlo. Ajá. Así. Sí, entra en juego esos detalles. Pero luego si algún otro colega se entera y él sí lo denuncia Ajá. y luego se dan cuenta que su amigo también era como que él también lo sabía pero nunca hizo nada, ¿tendrían problema los dos psicólogos o nada más usted que... Pues a lo mejor nada más como problemas, pues a lo mejor el señalamiento, ¿no? O el señalamiento social, ¿no? La crítica social. Ujú. Pero más allá de eso, un problema legal, este, pues no trasciende. Siempre y cuando no haya violencia de por medio, no haya abuso sexual de por medio. Ujú. Porque si ya se presenta eso, entonces ahora sí, ahora sí hay ahí la autoridad sí puede. Pero no, la autoridad no va a sancionar al psicólogo por falta de ética, lo va a sancionar porque hubo abuso sexual. Eso es lo que... Tengo una pregunta, como si se diera el caso, no sé si lo haya, si ocurre un abuso sexual de parte del especialista con el paciente y el paciente lo denuncia y el psicólogo dice, no, pues que no hay pruebas, no hay nada y pues yo soy el especialista y pues yo tiene esquizofrenia, tiene algo y excusa y uso algún tipo de excusa, la autoridad te lo haría como caso al especialista o al No, paciente. pues al paciente se investiga. De entrada es el paciente, se investigaría. Ujú. O sea, por eso se hace esa investigación, ¿no? O sea, el paciente dice que sí y el terapeuta dice que no. Entonces la autoridad tendrá que investigar si realmente se dio. Y nunca ha juntado su vida diaria y nunca le ha juntado su vida diaria con al momento de dar terapia. No, en esa parte sí he sido muy cuidadoso de la parte cuando salgo del consultorio, todo lo del consultorio se queda ahí. No, no me lo llevo a mi casa, no estoy pensando ahí en la situación del paciente, ni tampoco estoy haciendo las cosas pensando en qué le voy a decir a este paciente o si este paciente me está afectando sobre lo que me dice su historia, Y no ha conocido a alguien que sea como lo contrario, que se lleva a su casa ¿no? ese Sí, tipo de... sí, hay quienes sí se llevan las cosas. Y eso se considera correcto. Pues no, no tanto como correcto o incorrecto, ¿no? Sino es por salud mental, o sea, si yo me llevo los problemas de los pacientes a mi casa, pues me voy a perjudicar yo. Mm, Nunca le ha tocado un caso como que diga, ay, eso también me pasa a mí, tendré el mismo problema o algo así. Sí, se puede dar, porque son dos historias parecidas. Por eso ahí la importancia de que a ustedes se les pide que vayan a proceso terapéutico, justamente por eso. Entonces, si empiezas a tener algún tipo de problema siendo psicólogo, eh, ¿va a un psicólogo o va con otro especialista como en psicoanálisis o a un psicoanalista o a un psicólogo o depende de cómo se sienta para saber a cuál ir? Pues yo, por ejemplo, psicoanalista no iría. Iría con un psicólogo, alguien nada más ahí, ver qué corriente terapéutica maneja, ¿no? Realmente a mí no me importaría mucho qué corriente maneja. Ujú. Este, pero psicoanalista, por ejemplo, yo particularmente no iría. Entonces, eh, teniendo problema, entonces no puede ir a una terapia con sus compañeros psicólogos No, que hay ahí. no. ¿Y no le ha pasado el caso que un paciente suyo está con usted, pero que la próxima semana o ya después de un tiempo se pasa con su compañero psicólogo? No, tampoco he tenido esa.
Lo que sí ha habido pacientes que he tenido y luego de un tiempo pues termina su proceso y regresan. Esa ¿Y parte cuando sí. regresan tienen el mismo problema o son problemas diferentes? Pues por lo regular son diferentes. Entonces, se podría decir, o sea, llegan peor, por así decirlo. Mm, no, no llegan tan peor, llegan con otra situación que a lo mejor en su momento ya no pueden manejar. Ujú. Y entonces regresan, pero ya son procesos más cortos por lo regular. Entonces regresan, entonces como que ya resuelven la situación que traen en ese momento y ya. Entonces, ¿usted cree que las terapias, o sea, que al momento de darle terapia a un paciente, eso le ayuda a problemas futuros? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, me pasó algo grave y yo voy a terapia, Ujú, termino mi proceso de terapia y me vuelve a pasar algo parecido. ujú. Eso me va a ayudar a, por así decirlo, tolerarlo, que no me afecte, mm, mm, que no me afecte igual como me afectó antes, sino que me afecte Pues en menos. principio esperaríamos que eso suceda. O sea, el paciente en el primer proceso pues va a aprender a identificar pues las cosas que le han molestado, cosas que le incomodan, cosas que se le dificultan, ¿no? Ujú. Y con la intención de modificarlas. Entonces, si ya adquirió algunas estrategias, algunas herramientas para sobrellevar esa situación, pues si al rato vuelve a pasar algo parecido, pues ya tiene con qué defenderse. Eso es lo que se esperaría que suceda en terapia, ¿no? Se aprende a manejar esa situación y en un futuro, pues ser como su propio terapeuta. ¿No, Ay, no, perdón. no has sabido como de casos así de que le haya pasado lo mismo y ya no tuvo que ir a terapia porque supo cómo manejarlo? Pues no, hasta ahorita no. Pues, pues si ya no vienen los pacientes es porque a lo mejor pues ya encontraron la estrategia de hacerlo. Me imagino que sí, debe de haber. Pero así particularmente, pues no me he enterado. Y no le ha tocado a un paciente que no pueda resolver su problema y se haya quedado mucho tiempo en terapia. Sí, he tenido pacientes de mucho tiempo, pero son pacientes, eh, se le conocen como caracterológicos, es decir, pacientes que, por ejemplo, los trastornos de personalidad. Ujú. Los que tienen algún tipo de trastorno de personalidad son este tipo de pacientes crónicos, ¿no? Donde se les dificulta pues, modificar pues estas conductas autodestructivas. Entonces, pero es por la misma condición, ¿no? Por ejemplo, los pacientes límite tienen esta condición son muy repetitivos, son muy de estar como viviendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no, como cuánto tiempo, ¿cuál es el paciente con más tiempo que le ha dado terapia? Pues como 5 años, que fue un caso así de trastorno límite. Mm. Que son pacientes de periodos largos de tratamiento. Porque, por ejemplo, un paciente depresivo, un paciente ansioso, pues 3, 4 meses de tratamiento, porque la depresión como aparece, ¿no? Y el paciente pues, a lo mejor no sabe manejar la depresión, pero en 3, 4 meses se estabiliza y luego ya queda normal y ya puede hacer su vida normal. Sí, más adelante a lo mejor puede haber otro periodo depresivo y otra vez vuelve a caer otra vez en el bache. Pero ya tendría más recursos para salir de él y luego ya otra vez se mantiene estable. En cambio, los trastornos de personalidad, esos son este, pacientes que caen en el bache y ahí se van, se quedan en el bache por mucho tiempo. O sea, ellos no tienen como esa capacidad de recuperarse rápido. Sí, Siempre están en el hoyo.
La Todo- recuperación también es como que influye también como su entorno en el que están, ¿no? Sí, va a influir eso, pues un paciente que vive solo, no tiene trabajo, que no tiene familia cercana, no tiene como muchos amigos, pues eso lo va a mantener más hundido todavía. Entonces, es que alguno como de los salvavidas de varios pacientes me imagino que son familia y amistades. Ajá. Entonces, si un paciente llega y no los tiene, ¿qué recomendación se le da? Pues que bueno, es que no tanto como recomendación, porque no se dan recomendaciones. El proceso terapéutico no es tanto como de recomendarlo, sino fortalecerlo y que desarrolle habilidades sociales para que él mismo pues vaya construyendo sus vínculos. Y cuando un paciente ya termina todo el proceso, no como lo llega como a extrañar, por así decirlo, porque si lo estuvo con él, por Ajá, ejemplo, con su paciente que estuvo 5 años con él, ajá, trabajando con él, lo conoció estando mal ajá. y tuvo todo un proceso con él hasta donde ya estaba bien, Ujú. no le dio como ese tipo, como ese sentimiento de que, ay, mi paciente. Sí, pues sí hay ese sentimiento en su momento, ¿no? De duelo, porque pues se va alguien importante, ¿no? Aunque fue en esa parte